los hidratos de carbono ya. Entre estos lo que vamos a ver, ¿no?, va a ser este órgano que es el páncreas. El páncreas generalmente, ¿qué es? Es un órgano retroperitoneal, ¿verdad? Aparte de eso, el páncreas tiene una función, una doble función se podría decir, que tiene una función endocrina y exócrina. ¿Ve? Cuando digo que tiene una función endocrina, me refiero a que va a elaborar ¿qué cosa? Hormonas. ¿Ve? Va a elaborar hormonas. Pero también tiene una función exócrina, o sea que va a elaborar ¿qué cosa? Sustancias. Que esas sustancias se van a vertir por un conducto hacia una cavidad o una superficie. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está formado su páncreas? Generalmente el páncreas que tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿verdad? Esta es la cabeza de acá, ¿verdad? Que está donde, adosado al intestino delgado, al duodeno, ¿verdad? A las 3 primeras porciones. De ahí que va a venir el cuello, el cuerpo y la cola, que va a estar en contacto ¿con qué? Con el vaso, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto pesa este órgano? Generalmente pesa de 70 a 100 gramos y mide de 10 a 15 centímetros, ¿verdad? Tiene una doble función, ¿no? Como estábamos viendo. Ahora, hablando de su estructura interna del páncreas, está formado ¿por qué? Está formado por acinos y por lo que son los islotes de Langerhans, ¿verdad? Ahora, los acinos generalmente son acinos. ¿Por qué no llega temprano? No voy haciendo poeta, pues era adelante. Hablando de lo que es su estructura interna, ¿no ve? Va a estar conformado ¿por qué? Por acinos y los islotes de Langerhans, ¿no ve? Hablando de lo que es su función exócrina, o sea, cuando me refiero a una función exócrina, me refiero que va a producir sustancias las cuales se van a vertir ¿dónde? A una cavidad o una superficie, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se va a dar esto? Su función exócrina, o sea, la producción de esa sustancia se va a dar ¿dónde? A nivel de los acinos. ¿Ya? Ahí es donde se va a producir generalmente las sustancias. Pero en este caso, ¿qué sería? Generalmente darían lugar a ¿qué? A las enzimas digestivas pancreáticas. ¿Dónde? A nivel de los acinos. ¿Ya? Es ahí donde se va a producir esta sustancia, ¿no? A nivel de los acinos. Una vez que se produce a nivel de los acinos, generalmente donde se va a liberar acá, que se llama la luz acinar. Y esta luz acinar va a conectar con este conducto, que se llama el conducto intercalar. Y este a su vez va a conectar ¿con qué? Con el conducto principal o el conducto de... ¿Qué se llama? Salud. Wilson. ¿Va? Estamos hablando de la estructura interna del páncreas, ¿ok? Que está formado ¿por qué? Por acinos y los islotes de Langerhans. Pero hemos visto que esta glándula cumple una doble función, ¿no? Tiene una función endocrina, donde va a dar lugar a la producción de hormonas, y una función exócrina, o sea que va a producir sustancias que se van a vertir a un conducto o una cavidad, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de su función exócrina, ¿verdad? ¿Y dónde se había dado esa función exócrina? A nivel de los acinos, ¿verdad? Una vez que estos acinos, ¿qué van a producir? Enzimas digestivas pancreáticas, donde se va a ir a nivel de la luz acinar. De eso, ¿dónde va a ir? Al conducto intercalar. Este conducto, ¿con quién conecta? Con el conducto de Wilson, ¿verdad? O el conducto principal. Este, ¿dónde desemboca generalmente?
¿Dónde desemboca? Pues? Y de aquí, ¿qué viene de la vía biliar? Vía biliar. No. ¿Esto qué es? De la vía biliar viene el colédoco, ¿verdad? Tanto el conducto colédoco como el conducto principal se conectan para recién ¿dónde ir? Al intestino delgado, ¿verdad? Y ahí es donde se va a vertir. Aquí que va a salir bilis, ¿verdad? Y aquí va a salir ¿qué cosa? Las enzimas pancreáticas, ¿verdad? Este es el intestino delgado. Obviamente también hay otro conducto accesorio que se llama el conducto de Santorini, ¿verdad? Ese también desemboca lo que es a nivel del intestino delgado, ¿no? Pero este no se conecta con la vía biliar, o sea, con el colédoco, ¿no? El conducto de Wilson es el único que se va a conectar ¿con quién? Con el colédoco, ¿no ve? Pero el conducto de Santorini o accesorio generalmente se conecta directamente con el duodeno. Esto es más que todo, ¿no? Obviamente esto viene de acá, ¿verdad? Esta es la vía biliar, el conducto cístico y este es el colédoco, ¿verdad? Y aquí que está el conducto principal o el conducto de Wilson que desemboca ¿dónde? En el intestino delgado, ¿verdad? Porque ambos que hacen generalmente degradan ¿qué cosa? Grasas, proteínas, carbohidratos, etcétera, ¿verdad? Ahora, hemos dicho que aquí en el acino se van a elaborar las enzimas digestivas pancreáticas. Ahora, en estos conductos que se elaboran, generalmente va a haber ¿qué cosa? Agua y lo que es bicarbonato de sodio. ¿Ya? O sea, que todo esto es, ¿verdad? Lo que es el páncreas, ¿verdad? Estamos hablando de su estructura interna, que está conformado generalmente porque por acinos y los islotes de Langerhans. Estamos viendo su función exócrina, ¿no ve? Es la función exócrina, o sea, donde va a crear ¿qué cosa? Sustancias, ¿no ve? Donde se crean a nivel de los acinos, ¿verdad? Estos acinos van a crear esas enzimas digestivas pancreáticas que van a venir aquí a la luz acinal, al conducto intercalar y al conducto principal de Wilson y donde desemboca a nivel del intestino delgado. Pero también a nivel de los conductos que se va a elaborar agua y bicarbonato de sodio. Más adelante van a ver para qué es importante esto, ¿ya? Porque cuando se crean aquí lo que son las enzimas digestivas pancreáticas, estas no pueden salir, necesitan de qué generalmente? De agua. Hay un estimulador que va a estimular tanto a los acinos como al conducto para que se elabore tanto las enzimas como el agua y el bicarbonato de sodio. ¿Ya? Eso quiero que me sepan, que a nivel de los acinos que se elaboran las enzimas digestivas pancreáticas, ¿verdad? Pero a nivel de los conductos que se elaboran agua y bicarbonato de sodio. ¿Ya? Obviamente esto está más formado, no les estoy mostrando una partecita, después todo esto está aquí, ¿no? Aquí vamos a tener un acino, otro acino, otro acino, otro acino, un acino, un acino. Estos que son los conductos intercalares, ¿verdad? Y este es el conducto principal de Wilson, donde van a desembocar ¿qué cosa? Los conductos intercalares, ¿verdad? Eso quiero que me entiendan, ¿no ve? O sea, todo esto está formado por ¿qué? Acino, 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 otro acino, otro acino, otro acino, donde se crean ¿qué cosa? Las enzimas digestivas pancreáticas. Ese acino con que está conectado con los conductos intercalares, ¿no ve? Que van a ir a desembocar ¿dónde? Al conducto principal de Wilson. A nivel de los acinos que se crean las enzimas digestivas pancreáticas, ¿verdad? Pero a nivel de los conductos que se crean Agua y bicarbonato. agua y bicarbonato de Sodio. ¿Ven?
Eso es hablando de qué, de su función exócrina. ¿No ven? ¿Me están entendiendo? ¿No ven? Bien. Ahora, hemos dicho que se van a crear ¿qué cosa? Las enzimas digestivas pancreáticas, ¿verdad? Y lo que es el bicarbonato de sodio y agua. Aquí esto es un acino, ¿no? Y está conformado ¿por qué? Por células acinales. ¿Ya? Aquí generalmente va a dar lugar a ¿qué? A la producción de esas enzimas digestivas pancreáticas. ¿Y cuáles son esas enzimas digestivas pancreáticas? Tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. ¿Ya? ¿Qué más? La amilasa, la lipasa, fosfolipasa y el colesterol esterasa. Pero cada uno va a ir a degradar diferentes cosas. La tripsina, quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa, ¿qué es lo que estos van a degradar? Generalmente estos degradan proteínas. La amilasa, ¿qué es lo que degrada? Grasas. La lipasa, fosfolipasa y colesterol esterasa, ¿qué degrada? Hidratos de carbono. No Todo. es al revés, doctorita. ¿Qué? La amilasa no es para hidratos de carbono. No. La amilasa degrada grasas. Lipasa, fosfolipasa, colesterol esterasa, los hidratos de carbono. Ahora, todas estas enzimas, ¿dónde se crean? Aquí, en este acino. ¿Ya? Aquí es donde se crean. Ahora, aparte de eso, ¿qué es lo que se va a crear también a nivel de los acinos? Esta inhibidora de la tripsina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Evita generalmente que esta tripsina se active. ¿Ya? Porque cuando las enzimas digestivas pancreáticas se elaboran aquí, van a ir todo ese trayecto, ¿verdad? Hasta llegar al duodeno, tienen que estar inactivas. Por tanto, se crea esta enzima que es la inhibidora de la tripsina. ¿Por qué? Porque una vez, si llegan a activarse, ¿qué es lo que pasa? Pueden producir ¿qué cosa? Destrucción. Tanto si se encuentran en el acino como en el conducto, pueden provocar una destrucción de ese lugar. Por tanto, estas se mantienen inactivas una vez creadas hasta llegar ¿dónde? Al duodeno. ¿Ya? Eso es lo que generalmente hacen, ¿no? Generalmente esas enzimas están inactivas, pero una vez que llegan al intestino delgado, hay una enzima que se llama enterosinasa. Esta enzima, una vez que llegan aquí esas enzimas digestivas pancreáticas, lo que hace esta enterosinasa es activarlas. ¿Ya? Las activa, pero ¿dónde? A nivel del duodeno. ¿Ya? Ahora, en el caso de que se activen estas enzimas a nivel de lo que es el acino o el conducto, lo que producen ¿qué es? Procesos inflamatorios, que destruye al acino o al conducto, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que va a crear? Produce lesiones o obstrucciones, y eso que se llama pancreatitis aguda. Y eso es producido ¿por qué? Por las propias enzimas que está produciendo ¿quién? El páncreas, pues, ¿verdad? O sea, esas propias enzimas están produciendo ¿qué cosa? Destrucción, ¿verdad? Al producir una destrucción, que produce generalmente un proceso inflamatorio, y eso que va a dar lugar a una pancreatitis aguda. O sea, eso es producido por las propias enzimas que está elaborando el páncreas en sí, ¿no? El acino. Por eso, cuando se elaboran estas enzimas, esto también se elabora. ¿Qué es qué cosa? La inhibidora de la tripsina. ¿Por qué solo hay para esta? Porque una vez que se activa esta, a toditas las activa. ¿Ya? La tripsina. ¿Ya? Por eso hay esta inhibidora de la tripsina, que se elabora también a nivel de los acinos, que es lo que evita que se active la tripsina. Porque una vez que se activa la tripsina, toditas las enzimas se activan.
Por tanto, que va a ocasionar lesión, obstrucción en el lugar donde se encuentre, ¿verdad? Pueden encontrarse a nivel de los acinos o a nivel del conducto, y si se activan, ¿qué producen? Obstrucción y lesión, ¿verdad? Van a producir ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio, y eso ¿qué se llama? Pancreatitis aguda. Y eso es producido ¿por qué? Por las propias enzimas que está elaborando nuestro páncreas, ¿verdad? Por eso, una vez que se elaboran, estos generalmente tienen que estar inactivos hasta que salgan ¿dónde? Al duodeno. No se pueden activar a nivel de la sina ni tampoco a nivel del conducto, ¿ya? No se pueden activar. Obviamente, cuando ya están a nivel del intestino delgado, esta enterosinasa es la que la activa, ¿verdad? Pero solo es a nivel de ¿dónde? Del intestino delgado, ¿ya? Ahora, la regulación de la secreción pancreática. Les he dicho, ¿no?, que va a depender de ciertas sustancias, sería en este caso, ¿no?, o enzimas, para que se activen tanto la producción de enzimas digestivas pancreáticas, como también que se active lo que es el agua y el bicarbonato de sodio. Para que se dé lugar a la producción de lo que son las enzimas digestivas pancreáticas, ¿quiénes vienen a estimular aquí? La acetilcolina y la colecistoquinina. Esas dos van a venir aquí a estimular a los acinos para que se produzcan estas enzimas digestivas pancreáticas. Bueno, doctora. Acetilcolina. La acetilcolina y la colecistoquinina, ¿ya? Pero hay otra que es la secretina, que esta se elabora a nivel del intestino delgado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros no comemos lo que es el alimento, no pasa por la boca, esófago, estómago, ahí es donde se va a mezclar generalmente con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Y a todo eso que se llama el quimo, ¿verdad? Una vez que pasa ese quimo a nivel del intestino delgado, hay unas células que se llaman S, y estas van a dar lugar a la producción de ¿qué? De secretina. Esta secretina, ¿dónde va a ir? A los conductos. ¿Y qué va a estimular? La producción de agua y bicarbonato de sodio. ¿Y eso es para qué? Ese quimo generalmente es ácido, ¿verdad? Pero necesitamos que se vuelva alcalino. Por tanto, va a haber ¿qué cosa? Producción de agua y bicarbonato de sodio. ¿Para qué? Para que esto generalmente ayude, uno, a que las enzimas digestivas salgan de acá, y también para que ese quimo se vuelva más alcalino, ¿ya? Porque esto en sí lo que hace es transformar estas enzimas digestivas, en sí el jugo, las enzimas digestivas pancreáticas son más alcalinas que ácidas. ¿Por qué? Porque el quimo que se está formando a nivel de lo que es el estómago y es ácido. Por tanto, se tiene que transformar más en alcalino. O sea, cuando hay mayor producción de acidez, es cuando va a haber mayor producción de ¿qué? Secretina. ¿Ya? O sea, una vez que ese quimo pasa de lo que es el estómago al intestino delgado, inmediatamente estas células S producen esta secretina. Y esa secretina obviamente va ¿a dónde? A la circulación, de ahí donde va a ir a estos conductos, a que se produzca mayor agua y bicarbonato de sodio, ¿verdad? Pero ya para eso, ¿qué ha pasado? Tanto la acetilcolina como la colecistoquinina han dado lugar a que se estimule a nivel de los acinos, ¿qué cosa? La producción de enzimas pancreáticas. ¿Cómo es eso? A ver, hay fases, ¿no?, de la secreción pancreática. Hay una fase que puede ser a nivel, ¿no?, cerebral, otro a nivel del estómago y otro a nivel del intestino. O sea que nosotros generalmente cuando vemos la comida, ¿no?, antes de ingerirla, ¿qué es lo que pasa? Generalmente se van a liberar lo que es ¿qué cosa? La acetilcolina. A ver, ustedes cuando van a ver un alimento, lo primero, en esa fase cefálica, lo que se va a liberar primero, ¿qué va a ser? La acetilcolina. ¿Y esa acetilcolina dónde va a ir? A nivel de los acinos, ¿verdad? Va a dar lugar a ¿qué? A que se siga
que se produzca ¿qué cosa? Las enzimas digestivas pancreáticas, ¿verdad? Ahora, una vez que ustedes consuman lo que es ese alimento, va a pasar por su tubo digestivo, ¿verdad? Por la boca, esófago, estómago, ¿verdad? Se va a elaborar lo que es ese quimo ácido y en ese momento también se libera ¿qué cosa? La colecistoquinina, ¿ya? Esta generalmente igual se libera a nivel del intestino delgado. ¿Y dónde va a ir? A la cima. También así, ¿no? Claro. La acetilcolina y la colecistoquinina generalmente van ¿dónde? A la cima. ¿Para qué? Para que estimule la producción de ¿qué? De las enzimas digestivas pancreáticas, ¿verdad? Ahora, una vez que ya se está elaborando, ¿no?, nuestro bolo alimenticio, hay mayor, ¿qué se llama esto? Mayor producción de ácido clorhídrico, todo eso se llama quimo y está pasando ya al intestino delgado, generalmente estimulan ¿a quién? A las células S, ¿verdad? Que van a llegar ¿a qué? A producir ¿qué cosa? Secretina. ¿Esa secretina dónde va a ir? Al nivel de los conductos. ¿Qué va a producir? Agua y bicarbonato de sodio. Estas enzimas digestivas pancreáticas aquí están, pero vierten en poca cantidad. Por tanto, ¿qué necesitan? Algo para diluirse, ¿no? Y para salir de aquí. Por tanto, es para eso que sirve esta secretina, para estimular a nivel de los conductos tanto el agua y el bicarbonato de sodio. Por tanto, va a haber agua, bicarbonato, ¿qué va a hacer? Esas enzimas pancreáticas lo va a diluir y van a poder vertir fácilmente ¿dónde? Al intestino delgado. Generalmente la composición de lo que son las enzimas digestivas pancreáticas son más alcalinas. ¿Para qué? Para destruir todo ese ácido como está formado ese quimo. Para eso es lo que sirve, ¿ya? Pero si ese quimo tiene mayor acidez, va a haber mayor producción de ¿qué? De secretina. ¿Eh? Ahora, hablando de su función endocrina, ya hemos visto la función exócrina. La función endocrina que habla de las células de Langerhans y estos islotes de Langerhans están formados ¿por qué? Por células, que son las células alfa, beta, delta y las células de Bech. ¿Estas dónde se encuentran? Si este es el páncreas, se van a encontrar acá. Se encuentran dispersas, son como islas. ¿Ya? Son como islas. De todas estas células, el mayor porcentaje que vamos a tener va a ser de las células beta. ¿Y esas células beta qué producen? Insulina, ¿verdad? Producen insulina. Ahora, estas células generalmente están conectadas, ¿no?, por capilares. ¿Ya? Están conectadas por capilares. O sea, que una vez, ¿no?, un ejemplo, que esta sea una célula beta, que produzca la insulina, ¿dónde se va a vertir esta insulina? Al capilar. ¿Y del capilar dónde va a ir? Al torrente sanguíneo. ¿No ve? O sea, es diferente ¿qué cosa? Si se dan cuenta, la función exócrina es cuando crean ¿qué cosa? Sustancias las cuales se vierten a un conducto o una cavidad, ¿verdad? Pero la función endócrina de la que estamos hablando es ¿qué cosa? La producción de hormonas, porque la insulina es una hormona. Esas una vez elaboradas, ¿dónde van? Del capilar van directamente ¿dónde? Al torrente sanguíneo, ¿verdad? Ya. Ahora tenemos otras que son las células alfa, que son 25%. Estas a qué dan lugar? Al glucagón. Las células delta, que son un 10%, a qué dan lugar? Son los dos estatinas. Y las últimas, las células PP. ¿A qué dan lugar?
Polipéptido pancreático. Polipéptido pancreático. ¿Ya? De estos islotes de Langerhans hemos visto que están formados por las células alfa, beta, delta y las células PP. ¿Verdad? Ahora, en mayor producción generalmente tenemos a quiénes, a las células beta, que producen insulina, ¿no ven? Las células alfa que van a producir glucagón, las células delta que van a producir somatostatina, las células PP que producen el polipéptido pancreático. ¿Ya? Estos islotes de Langerhans generalmente se encuentran dispersos por todo el páncreas, ¿ya? Y se encuentran generalmente conectados por capilares, porque una vez que producen las hormonas, porque estos son hormonas, ¿no ven? Van del capilar, ¿dónde? Al torrente sanguíneo, ¿verdad? Eso está fácil, ¿no ven? No hay dónde perderse. Sí. Esto es su páncreas, ¿no? Esa es su función. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando van a ingerir lo que son los hidratos de carbono, ¿no? O alimentos que son ricos en lo que es el hidrato de carbono, ¿qué es lo que pasa? Generalmente a nivel del intestino delgado se absorbe como ¿qué? Como glucosa, ¿no ve? Eso donde va a ir a la circulación, al torrente sanguíneo. Por tanto, si ustedes han consumido un gran porcentaje de hidratos de carbono, se va a absorber una gran cantidad de ¿qué? Glucosa. ¿No ven? Ahora, ¿qué se llama eso? Glicemia. ¿No ven? Si tenemos generalmente la glucosa elevada en sangre, porque eso está yendo a la circulación, ¿verdad? ¿A qué va a estimular? ¿La producción de insulina? Claro. ¿Va a estimular a quién? A nuestras células beta. ¿Y qué van a dar lugar? A la producción de insulina. Una vez que estas células beta producen insulina, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Al capilar. De ahí al torrente sanguíneo. ¿Y qué hace generalmente la insulina? Que disminuye ¿qué cosa? La glicemia, la glucosa en sangre. ¿No ven? Esa es su función, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace? Generalmente la insulina lleva toda esa glucosa a todas las células de nuestro organismo, pero también va a haber una cantidad que se va a almacenar. ¿Dónde? A nivel de lo que es el hígado, músculo y también a nivel de lo que es el tejido adiposo. ¿Ya? Y obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Va a ir al hígado y al músculo y lo va a almacenar esa glucosa en forma de ¿qué? Glucógeno. Pero cuando ya hay una gran cantidad de glucógeno almacenado, ¿qué es lo que pasa? Se va a convertir en ¿qué? En ácido graso, en sí, en grasa. ¿Y dónde se va a acumular? A nivel del tejido adiposo. ¿Ya? Eso es cuando hay una gran cantidad de glucógeno almacenado, tanto a nivel del hígado y del músculo. Por tanto, si hay tanto, ¿qué se hace? Se convierte en grasa. ¿Y dónde lo llevan? A nivel del tejido adiposo. ¿Ya? Eso han entendido, ¿no? ¿Ve? ¿Lo que no han entendido? Está entendiendo, ¿no? Que si ustedes consumen una gran cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono, eso se absorbe a nivel del intestino delgado, porque ahí es donde todo se absorbe, ¿verdad? Y esos hidratos de carbono generalmente se van a volver ¿qué cosa? Glucosa. ¿No ve? Del intestino delgado, ¿dónde va a pasar? A la circulación. O sea que vamos a tener ¿qué cosa? Gran cantidad de glucosa en sangre. Por tanto, ¿qué va a pasar? Esa glucosa, ¿no? Que tenemos en sangre va a ir a estimular ¿a quién? A nuestro páncreas, pero en especial ¿a quién? A las células beta, ¿no ve? Y va a dar la producción de insulina. Esa insulina generalmente, ¿dónde va? Les he dicho que estos están conectados por capilares, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a ir a un capilar. De un capilar va a conectarse con el torrente sanguíneo, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? Obviamente a la circulación. ¿La glucosa dónde está? En la circulación.
¿Qué es lo que hace? Esa glucosa generalmente lo lleva ¿a dónde? A todas las células de nuestro organismo, porque nuestro organismo, ¿qué necesita para funcionar? Energía, ¿verdad? Pero también almacena una gran parte de esa glucosa, ¿dónde? A nivel de lo que es el hígado y el músculo. Cuando hay una gran cantidad ya de glucosa, pero almacenada en forma de ¿qué? Glucógeno. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente este glucógeno se va a transformar ¿en qué? En ácido graso. ¿Y dónde va a ir eso? Al tejido adiposo. Y ahí se queda. ¿Verdad? Ahí se va a quedar. La síntesis de la insulina y la activación de sus receptores. Ahora, cuando hay una gran producción de lo que es la glucosa en sangre, ¿no? En sí la glicemia, y eso ¿qué va a hacer? Va a estimular a nuestras células beta, ¿no? Ahora, como son una célula, está formado ¿por qué? Por venenos. No sé. Claro, tiene un núcleo, un ribosoma, un retículo endoplasmático, ¿verdad? Y el aparato de Golgi, ¿verdad? Este es un ribosoma, este es el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, una vez que nuestra glucosa está, ¿no?, en sangre y está elevada, generalmente eso es ¿qué cosa? Es como una señal para nuestras células beta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que estas células beta van a recibir ese estímulo, ¿qué van a crear? Primero, desde el núcleo se manda el ARN mensajero, ¿dónde? Al ribosoma. ¿Qué va a crear? La preproinsulina. ¿No? Va a crear la preproinsulina. Esa preproinsulina, ¿dónde va a ir? Aquí, al retículo endoplasmático rugoso, y se va a transformar en proinsulina. Después de eso, esta proinsulina se va a quedar aquí empaquetada. ¿Dónde? En el aparato de Golgi, como que insulina. ¿Ya? Y después de ahí va a salir nuestra insulina. Ahora, una vez que esta insulina se ha creado, sale por el capilar al torrente sanguíneo, donde generalmente va a ir a las diferentes células de nuestro organismo, ¿verdad? Ahora, las células generalmente tienen receptores para la insulina, un receptor alfa y un receptor beta. ¿Ya? ¿Qué hacen? Que generalmente la insulina va y se va a juntar con ese receptor. ¿Para qué? Para que haga los canales e ingrese ¿quién? La glucosa, pues la glucosa tiene que entrar ahí. O sea, esta es una célula, ¿verdad? La insulina, una vez que se ha creado, va a venir acá. Se junta con su receptor. ¿Y los receptores que se habían llamado? Alfa y beta. Una vez que se juntan lo que es la insulina con su receptor, ¿qué hacen? A nivel de la membrana abren canales. ¿Y eso a qué ayuda? A que esa glucosa que está en la circulación ingrese ¿dónde? A la célula, ¿no? A la célula. Entra a la célula esa glucosa, se fosforila, se transforma en ATP, ¿y qué tenemos? Energía, ¿no ves? Energía, ¿verdad? Eso quiero que me entiendan, que sí o sí la insulina va y se junta con su receptor a nivel de las otras células de nuestro organismo para que ingrese la glucosa a la célula. ¿Ya? Sí o sí la insulina tiene que juntarse con su receptor. ¿Para qué? Para que la glucosa ingrese. ¿Ya? Ya. A nivel del músculo. Generalmente el músculo, ¿de dónde adquiere su energía? De los ácidos grasos. ¿Verdad? De ahí es donde el músculo va a adquirir lo que es su energía. Pero, ¿cómo es que almacenamos ahí nosotros glucógeno? Generalmente el músculo no es permeable cuando está en reposo a la glucosa.
O sea, la glucosa no puede entrar, ¿no? Cuando nosotros estamos, ¿no?, sin hacer nada. Si hay una gran cantidad de glucosa, ¿no?, para almacenar, porque les he dicho que se almacena tanto en el hígado, ¿verdad?, como en el músculo. Cuando el músculo está en reposo, no es permeable a la glucosa. ¿En qué casos es permeable? Cuando nosotros realizamos, ¿qué cosa? Un ejercicio intenso. En ese caso, sí, vamos a almacenar, ¿qué cosa? Glucosa en forma de glucógeno. Y también cuando, después de las comidas. ¿Ya? En esos casos, sí, el músculo se vuelve, ¿qué cosa? Permeable ¿a quién? A la glucosa. ¿Ya? Pero esa glucosa, una vez que ingresa al músculo, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve glucógeno. ¿Verdad? Se vuelve glucógeno. Y obviamente, ¿no?, cuando nosotros necesitamos realizar ejercicios, ¿qué utilizamos? Ese glucógeno almacenado. ¿Verdad? Usamos ese glucógeno almacenado. Ahora, para que esto generalmente funcione, ¿no?, o se almacene lo que es la glucosa en forma de glucógeno, ¿qué necesitamos? Insulina. La insulina generalmente da lugar ¿a qué? A que nuestro músculo almacene esa glucosa en forma de glucógeno. Porque si no hay insulina, no se va a almacenar la glucosa. ¿Ya? No se almacena. Ahora, en el hígado. Doctora, sí, puedes volver a la anterior. Ya, gracias. No, voy a seguir. Ahora, en el hígado, ¿cómo es esto? Generalmente cuando ustedes consumen, ¿no?, una gran cantidad de hidratos de carbono, les he dicho que a nivel del intestino se absorbe, ¿verdad?, en forma de glucosa. ¿Y eso dónde pasa? La circulación, ¿verdad? Ahora, esa glucosa generalmente va a ser donde distribuido a todas nuestras células, pero una gran parte donde se va a quedar en nuestro hígado. ¿Ya? Gracias a la insulina, generalmente esa glucosa se va a transformar en glucógeno y se va a quedar ¿dónde? Almacenado en el hígado. ¿Ya? Ahora aquí, ¿cómo es el metabolismo de estos lípidos? O sea que cuando nosotros tenemos gran cantidad de lo que es un glucógeno almacenado, ¿qué va a pasar, ¿no?, con el exceso que tenemos? Generalmente a nivel del hígado, este glucógeno se va a transformar, ¿no? Ya tenemos una gran cantidad de glucógeno almacenado. Este glucógeno se va a transformar ¿en qué? En ácidos grasos. ¿Ya? Se transforma en ácido graso. Pero para ser transportado al tejido adiposo, este ácido graso se va a transformar ¿en qué? Triglicéridos. ¿Dónde? A nivel del hígado. Y va a ser transportado ¿por quién? Por una lipoproteína. Este va a ser su transportador desde el hígado hasta ¿dónde? Hasta el tejido adiposo. Y este triglicérido, una vez que llega a este tejido adiposo, se transforma en ácido graso y ahí se queda almacenado. ¿Ya? O sea que a nivel del hígado, cuando tenemos gran producción gran almacenamiento de glucógeno, ¿verdad? Porque la glucosa se almacena en forma de glucógeno en el hígado. Hay bastante cantidad, por tanto que va a ser la propia insulina lo transforma ¿en qué? Ácido graso. ¿Dónde? A nivel del hígado. Pero para que vaya del hígado al tejido adiposo, se transforma ¿en qué? Triglicérido. Ahora, ¿quién es su transporte de ese triglicérido hacia el tejido adiposo? Las lipoproteínas. ¿Hacia dónde?
esta lipoproteína transporta este triglicérido que se ha transformado en el hígado hacia el tejido adiposo. Pero para que se quede almacenado no me sirve este triglicérido. Por tanto, se transforma en ¿qué? Ácido graso. Ácido graso y se almacena en el tejido adiposo. ¿Ya? Y ahí es lo que se queda. Ahora, hay una enzima que se llama lipasa. Gracias a esta insulina se inhibe esta lipasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esta lipasa se activa, ¿qué es lo que pasa? Todo ese ácido graso que está concentrado en el tejido adiposo se vierte a la circulación. ¿Ya? Por tanto, vamos a tener generalmente mayor concentración de ácidos grasos. ¿Dónde? En nuestra circulación. ¿Verdad? Obviamente va a aumentar ¿qué cosa? Triglicéridos, colesterol, ¿no? Va a subir ¿qué cosa? Colesterol, triglicéridos, etc. ¿Okay? O sea, gracias a la insulina, ¿qué es lo que pasa? Almacenamos el exceso de glucógeno, pero en forma de ácido graso. Pero también, ¿qué hace esta insulina? Inhibe esta lipasa, que impide ¿qué cosa? Que ese ácido graso almacenado en el tejido adiposo se vierta ¿dónde? Al torrente sanguíneo. ¿Verdad? Porque si no hubiera insulina, ¿qué es lo que pasa? Todo ese ácido graso que está almacenado en el tejido adiposo, ¿dónde va a ir? A nuestra circulación. ¿Verdad? Y aparte de eso, ¿qué va a pasar? Aparte de eso, todo esto, ¿no? Todo esto lo que estamos hablando no se va a producir. ¿Okay? O sea, es esencial la insulina para inhibir esta lipasa y para que el exceso de glucógeno, donde vaya, a nivel del tejido adiposo, pero en forma de ácido graso. En el caso de tener gran cantidad de ácidos grasos a nivel de lo que es el torrente sanguíneo, ¿a qué damos predisposición? Arteriosclerosis. A la arteriosclerosis. ¿No ve? O sea, que es, ¿no?, el acúmulo de grasas, ¿verdad? A nivel de nuestras arterias. Generalmente la diabetes, ¿no?, es un trastorno, ¿no?, en sí, un síndrome o una alteración de nuestros hidratos de carbono, ¿no? ¿Que da lugar a qué? Que la glucosa se eleve en la sangre. Pero también puede haber alteraciones a lo que es a nivel periférico, ¿verdad? O sea, cuando la insulina va y se une, ¿dónde? A las células, ¿no ve? A su receptor, ¿verdad? Porque, a ver, cuando nosotros comemos hidratos de carbono, pasa por nuestro tubo digestivo, ¿verdad? Esos hidratos de carbono se convierten en glucosa y pasan ¿dónde? Al torrente sanguíneo. O sea que la diabetes puede ser un trastorno, ¿no? ¿De qué? De esos hidratos de carbono. Puede ser que haya una mayor producción de lo que es la glucosa, ¿no? Porque generalmente la diabetes se caracteriza por la glicemia elevada, ¿verdad? O sea, la glucosa en sangre elevada, ¿no ve? Pero para disminuir esa glucosa en sangre, ¿qué es necesario? Insulina, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos mayor producción de glucosa en sangre, ¿qué es lo que se activa? La insulina, ¿no ve? ¿Dónde va a estimular? A las células beta para que se produzcan ¿qué cosa? Insulina. Esta insulina, ¿dónde va? A diferentes órganos, ¿no? Cada uno de nuestros órganos está formado por células. Esta insulina viene y se une a la célula ¿con quién? Con su receptor. ¿Y eso es para qué? Para que se abran canales a nivel de la membrana e ingrese ¿qué cosa? La glucosa. Pero también puede haber alteraciones a este nivel, o sea, en la unión de la insulina con el receptor. También puede haber
una alteración, ¿no? Por tanto, ¿qué va a pasar? No va a ingresar ¿qué cosa? Glucosa ¿dónde? A la célula, ¿verdad? Porque puede haber una alteración aquí también, o sea, a nivel periférico, ¿verdad? Y obviamente, ¿no? Si tenemos glucosa elevada, ¿qué se libera? Insulina, ¿no ve? Ahora, generalmente la glucólisis hace referencia cuando los hidratos de carbono se transforman en glucosa. La glucogénesis generalmente hace referencia cuando la glucosa se transforma en glucógeno. Y la litogénesis hace referencia a ese glucógeno en exceso que tenemos que se transforma en ácido graso. ¿Ya? La glucólisis es nada más cuando esos hidratos de carbono se transforman en glucosa. ¿Ya? La glucogénesis no es nada más cuando esa glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno. Y la litogénesis es cuando tenemos una gran cantidad abundante de glucógeno que se va a transformar en ¿qué? Ácido graso. Y se va a almacenar ¿dónde? En el tejido adiposo. Glucosa. Entonces, glucosa, glucógeno y ácido graso, ¿no? No. En el tejido. Sí, pues. Obvio puede ser. No puedes con mis sentimientos. Esto debe ser ¿Qué papita. es la glucólisis? Doctora, ¿Qué es la glucólisis? está muy rápido. La glucólisis es cuando el hidrato de carbono se convierte en glucosa. La glucogénesis es cuando esa glucosa se va a transformar en ¿qué? Glucógeno. Ahora, si tenemos mayor cantidad de glucógeno, ese glucógeno se va a transformar en ácido graso. ¿Eso se llama qué cosa? Litogénesis. Glucógeno. ¿Verdad? Cuando tenemos exceso de glucógeno se va a transformar en ácido graso y se llama glicogénesis. Ahora, tenemos diferentes tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros. Lo que nos importa, ambos. La diabetes tipo 1 antes se llamaba idiopática, ¿no? O sea, porque no se conocía su causa. Ahora es una diabetes mellitus tipo 1 inmunológica. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente nuestros linfocitos captan algo extraño en la insulina. ¿Y esta insulina dónde se elabora? En las células beta. Si nuestros linfocitos están captando algo extraño en lo que es la insulina, y esta insulina se elabora a nivel de las células beta, ¿qué es lo que va a destruir? Y al no haber células beta, ¿qué no hay? Insulina. No hay insulina. O sea, esta diabetes tipo 1 o inmunológica se refiere a qué? Que nuestros linfocitos, en sí nuestros anticuerpos, que han captado algo extraño, ¿en dónde? En la insulina. Pero esa insulina, ¿dónde se evapora? En las células beta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Estos linfocitos generalmente van a ir a atacar ¿a quién? A las células beta, porque ahí es donde se produce ¿qué cosa? Insulina. ¿Qué va a pasar? Si es algo extraño, ¿qué hacen nuestros anticuerpos, nuestras defensas? Destruyen, ¿verdad? Porque es algo ajeno a nuestro cuerpo. O sea, está, en pocas palabras, defendiendo a nuestro cuerpo. Al destruir esas células beta, ¿qué no va a haber? Insulina. ¿Verdad? O sea, están completamente destruidos, ¿qué cosa? Las células beta. Por tanto, estos pacientes no producen insulina. Claro, son insulino dependientes. Necesitan sí o sí de insulina, ¿verdad? Porque donde se fabrica, produce la insulina, porque está atacando a nuestro está propio, destruido, ¿no ves? Inmunológico. ¿verdad? Está destruido, ¿verdad?
le llamaba lo que es la diabetes tipo 1 idiopática porque no se sabía su origen. Pero ahora se sabe, ¿no? Que es nuestra propia, en sí, nuestros propios anticuerpos los que están destruyendo a quién? A nuestro propio organismo, ¿no? A nuestras propias células, ¿no? Por tanto, estos pacientes que desarrollan la diabetes tipo 1 generalmente no producen insulina porque las células beta están Destruidas. ¿verdad? Son insulino dependientes, como ha dicho el compañero, ¿verdad? Generalmente se los ve, ¿no? Este tipo de diabetes en personas jóvenes, ¿no? Se los suele ver, pero ahora ya no tanto. Generalmente ya no hay ese estereotipo, ¿no? Que solo los jóvenes desarrollan este tipo de diabetes, también se ha visto en personas mayores. Sí. ¿Ya? Antes se decía que solo los jóvenes podían desarrollar, pero ahora no. Se ha visto también que personas mayores llegan a desarrollar este tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1. ¿Ya? Ahora, la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que hay una resistencia periférica a la insulina. ¿A qué nivel es donde hay la alteración? ¿Dónde hay la alteración? ¿A qué nivel? A ver, ¿qué es lo que está afectando aquí? Pueden ser los receptores y las... Claro, pues, que la insulina no se está viendo con quién, con su receptor, ¿verdad? No se está llegando a unir. Por tanto, si no se une, ¿qué es lo que no ingresa a la célula? Glucosa. Por tanto, la glucosa está elevada. ¿Y también qué cosa? Claro, insulina. A ver, porque nuestro organismo le va a entender que necesitamos ¿qué cosa? Mayor producción de insulina. Porque en la diabetes tipo 2 generalmente hay células beta y siguen produciendo insulina, pero hay una alteración a nivel de la periferia que impide que esa insulina se una con ¿qué? Con su receptor. Por tanto, va a seguir subiendo nuestra glucosa en sangre, por tanto eso va a seguir estimulando ¿a quién? A las células beta. Por tanto, va a haber mayor producción de ¿qué? Insulina, pero en total no importa, porque la insulina no se está uniendo con ese receptor, ¿verdad? Va a seguir subiendo ¿qué cosa? Glucosa. La glucosa. ¿Eso a quién va a estimular? A las células beta. Por tanto, va a haber ¿qué cosa? Mayor producción de insulina. En estos casos hay tanto mayor producción de glucosa en sangre y también hay una gran cantidad de insulina. Porque nuestro organismo le está dando a entender que necesita insulina para que se abran los canales a nivel de las células para que ingrese esa glucosa. ¿Me está entendiendo, verdad? Si me sale bien, O sea, en la diabetes tipo 2 generalmente hay una resistencia periférica a la insulina, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros comemos hidratos de carbono, ¿verdad? Todo eso se absorbe a nivel del intestino delgado en forma de glucosa. Por tanto, la glucosa va a estar elevada ¿en dónde? Sangre. En sangre. Al estar eso elevado, ¿a quién estimula? Al beta. A las células beta, ¿no ve? ¿Qué producen? Insulina. Insulina. Ahora, como aquí hay capilares, esa insulina va a ir al capilar y al torrente sanguíneo, ¿no ve? Ahora, esa insulina generalmente, ¿dónde iba? A las diferentes células de nuestro organismo, ¿verdad? Y se une con los receptores. ¿Para qué? A nivel de esas células, ¿no ve? Abre canales y ¿quién ingresa? La glucosa. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? No hay unión de la insulina con el receptor, por tanto, ¿qué no ingresa? La glucosa. La glucosa, ¿verdad? Por tanto, sigue ¿qué cosa elevada? La glucosa y la La insulina. glucosa en sangre. Al seguir elevado la glucosa en sangre, ¿qué es lo que hace? Estímulo. Envía un estímulo a nivel de ¿dónde? Células beta. Vamos a seguir produciendo ¿qué cosa? Insulina. Insulina. Pero por mayor producción de insulina que se produzca, ¿verdad? No hay unión de esa insulina con el receptor. Por tanto, la glucosa va a seguir elevada en sangre. Tanto la glucosa como insulina se quedan elevadas. ¿Verdad? Ahora, hay otro tipo de diabetes que no nos llama mucho la atención, ¿no? Que es la diabetes gestacional y otros que son la LADA y la MOD. Esos, no vamos a estudiar mucho, ¿no? Pero son otros tipos de diabetes. Generalmente la
gestacional es cuando se le diagnostica, ¿no?, a la mujer gestante por primera vez. O sea, que nunca ha tenido diabetes y cuando se les hace, ¿no?, su primer control, ¿verdad?, se les toma hemograma, química sanguínea, función renal, VIH, sífilis, y ahí se ha detectado que la mujer no tiene generalmente lo que es elevada la glucosa en sangre. Ahí es lo que se dice, ¿no?, cuando es una diabetes gestacional, porque es por primera vez que se le está detectando a una mujer, porque antes de su embarazo ella no tenía diabetes, ¿ya? O sea, se le ha detectado por primera vez en su gestación. Eso es la diabetes gestacional, porque antes ella no tenía diabetes, ¿verdad? Por eso generalmente se les hacen, ¿no?, los controles a la mujer gestante. Una vez que ustedes captan una mujer gestante, se les hace todos esos exámenes de laboratorio, hemograma, química sanguínea, función renal, piden VIH, sífilis, toxo, todo se pide, ¿ya? Y ahí cuando lo detectan, ¿no?, lo que es la glucosa en sangre está elevada, ahí ya, si la mujer nunca ha tenido diabetes antes de su embarazo, ahí se considera una diabetes gestacional, ¿ya? Ahora el otro, la LADA y la MODI, no es algo mucho que nos interese, ¿no? Más nos interesa a nosotros la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, esta diabetes mellitus tipo 1 generalmente tiene un factor genético y una predisposición genética. ¿Qué es lo que pasa? Les he dicho, ¿no?, que nuestro propio organismo es, ¿no?, el que ataca a nuestras propias células, ¿no? Este antígeno linfocitario humano, que es la HLA, antígeno linfocitario humano, este es el encargado generalmente de ver qué células son de nuestro organismo y qué células son extrañas a nuestro organismo, ¿ya? El antígeno linfocitario humano. Antígeno linfocitario humano, ¿ya? Este es el encargado de ver generalmente qué organismos o cuáles son, ¿no?, de nuestro propio organismo, ¿no? Pero también vea a aquellos organismos que son extraños. Pero también, ¿qué puede pasar? Puede fallar, ¿verdad? En ese caso, ¿qué va a pasar? Que va a desconocer, ¿no?, a nuestras propias células y por tanto, ¿qué va a hacer? Va a atacar, ¿verdad? Y va a llegar a destruir. En estos casos de la diabetes mellitus tipo 1, esto es lo que pasa, que este antígeno linfocitario humano llega a fallar y por tanto, ¿qué pasa? Llega a atacar a nuestras células beta. Por tanto, al haber destrucción de las células beta, No hay insulina. no hay insulina, ¿verdad? No hay insulina. Pero también hay otro, que son factores ambientales. Cuando nosotros cuando enfermamos, ¿no?, de lo que son las infecciones víricas, puede ser que una partícula, una molécula, sea igual o idéntica ¿a quién? A los islotes de Langerhans. Al ser igual esa partícula, nuestros antígenos, en sí los linfocitos, captan eso. ¿Y qué van a hacer si captan algo extraño en estos islotes de Langerhans? Lo van a destruir, porque si nosotros enfermamos de un resfrío, ¿no?, que es viral, obviamente nuestros anticuerpos ese rato reaccionan, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Generalmente lo fagocitan. Pero si han visto que una partícula es similar aquí en este islote de Langerhans, aparte de destruir este virus, ¿a quién van a ir a destruir? A los islotes, ¿verdad? Por tanto, que no va a haber células beta, ¿verdad? Obviamente puede destruir a las células beta, delta, alfa, hasta el polipéptido pancreático, ¿no? A veces, por estos casos también se da. Puede ser uno, predisposición genética, o uno por factores ambientales. Que justo hayamos contraído una enfermedad vírica y esas partículas de este virus sean similares a los que tienen estos islotes.
Por tanto, nuestras defensas, ¿a quién van a ir a destruir aparte del virus? A los islotes. Por tanto, no va a haber qué cosa. Producción de insulina. ¿Verdad? Sí. O sea, aparte de haber una predisposición genética, también había habido qué cosa, factores ambientales, ¿no? Y en la predisposición genética, así de la nada, puede llegar a fallar. No son más Puede llegar. Bueno, la diabetes mellitus tipo 2. Generalmente aquí hay también un factor genético, ¿no? Que se ve en las familias de primer grado, ¿no? Si nuestros padres y abuelos han sido generalmente portadores de esta diabetes mellitus tipo 2, también nosotros tenemos predisposición, ¿ya? A dar lugar a lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Hay otros factores ambientales en este caso, como ser qué cosa, la obesidad y el sedentarismo. ¿Ya? Una persona que es obesa, una persona que es sedentaria, generalmente tiene mayor predisposición a desarrollar esta diabetes. ¿Ya? Ahora, en esta diabetes mellitus tipo 2, generalmente, ¿qué hay? Puede haber una resistencia de insulina, o sea, hablando periféricamente, o una disfunción de las células beta. Pero aquí no hay destrucción como tal de las células beta, como hemos visto en la diabetes tipo 1. Solo hay qué cosa, una disfunción. Porque cuando uno trabaja mucho, ¿qué es lo que pasa? Se cansa, se agota. Les he dado ese ejemplo, ¿verdad? Si la glucosa está elevada en sangre, va a seguir estimulando a las células beta, va a seguir produciendo insulina. Pero no pasa nada porque esa glucosa no está ingresando, por tanto sigue subiendo la glucosa, sigue enviando la señal. O sea, esas células beta siguen trabajando hasta que es lo que pasa. Hay una disfunción. Por tanto, va a dejar de ¿qué? De producir insulina. Ya, descansen 5 minutos.